Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatown conectamos con la periodista y fundadora del portal Fashion Radicals News, Katy Villota, quien está de estreno. Se trata de su segunda novela, una ficción que combina su especial atención al detalle, su pasión por la moda, su experiencia en la industria, con el suspenso. Toda esta combinación, toda esta ecuación tiene como resultado una obra que se llama Cócteles Mentales. Una mezcla de terror y alta costura. Así que pónganse cómodos porque esta charla está llena de spoilers. ¿Por qué no? Terror, ¿por qué no? Lujo, ¿por qué no? Moda, tendencia, estilo de vida, de mano de una de las voces, de las plumas más famosas en moda en Colombia, Katy Villota. Esto es Charlatown. Bienvenidos. Hola. Qué emoción volverte a ver. Ay, sí, igual, ¿cómo has estado? Estás igualita. Que estoy igualita, sí es verdad. ¿Cómo has estado tú? Bien, aquí feliz, estoqueándote. Una de mis grandes pasiones es estoquear gente fabulosa y creativa como tú. Y cuando me enteré que andabas pariendo el nuevo libro, dije, vamos a desembolsar esa de WhatsApp que por ahí debe estar. Sí, ay, no, pues qué emoción que me invitaras a hablar de este tema. Muchas gracias. Pero Tan lindo. porque yo siempre lo he dicho que el que habla de moda es capaz de hablar de lo que sea, porque para decodificar las historias encriptadas en una tela se requiere de un talento especial. Y yo dije, no, si vamos a hablar con spoilers de la vida, vamos a hacerlo con Katy en Charlatown. Así que bienvenida a esta conversación sin edición, sin filtro y llena de spoilers. Bueno, genial, estoy preparada. ¡Ay, qué fantasía! Oye, Katy, es muy conocida tu carrera en todo el tema de la moda, pero cuando lanzaste Relatos Ensortijados, me parece que fue como una carta de amor a tu Sí. infancia, a tu vida. Yo porque creo que las personas que escriben, no importa la ficción, ahí como que se le cuela a uno la vida. De esta nueva historia, ¿qué hay tuyo ahí? Bueno, mira, sí se te cuela la vida. De alguna u otra manera como que tratas de ficcionar todas las experiencias que has tenido. Ahí en Cócteles Mentales hay mucho de mis experiencias como editora de moda, pero no son los personajes reales, Claro. no son vivencias reales, pero sí mucha empatía con momentos en desfiles, mucha relación con momentos en conversaciones que uno escucha alrededor, o historias que te han contado y dices esto merece ser ficcionado de alguna manera, pero cuando si hay un momento en que la protagonista tiene una conversación con otro personaje, y ahí sí hay mucho de mí, es decir, hay mucho de lo que yo sé y viví como editora de moda, como creadora de fashionradicals.com, como ganas de ser desde fotógrafa de moda hasta editora, o sea, como que sí hay mucho de esas conversaciones que tuve internamente conmigo misma, y al tenerlas conmigo misma lo que hice fue plasmarlas en una conversación entre dos personajes. Hay espacios que seguramente mucha gente podría decir, eso se parece a tal espacio, a tal momento de la historia. Sí, hay algo que se cuela como en las vivencias de la vida. Yo creo que lo que más te traiciona a ti en este proyecto es la playlist que lo acompaña. Porque me parece que la música en sí que has filtrado y creado para acompañar Cócteles Mentales también tiene la historia ahí encriptada. ¿Qué fue más fácil, encontrar y seleccionar esa música o editar y moldear esta historia frente a una computadora? Pues mira, la verdad, las canciones me llegaban a mí porque yo tengo algo con la creación de ficción, y es que me vuelvo como más o menos esquizo porque yo escucho esas voces. Wow. Entonces,
los personajes me comienzan a hablar. Y cuando estaba escribiendo, sonaba una canción en mí y decía, no, ¿cuál es esa canción? Entonces buscaba Depeche Mode y conseguía la canción y decía, claro, esto suena a esto. Cuando yo me imaginaba a la protagonista bailando, porque hay un momento en que está en una fiesta y ella baila, yo cerraba los ojos y escuchaba I Can't Change the LCD Sound System. Entonces, como que en realidad esa música creció conmigo, o sea, es de mi época, es de mis momentos de juventud, y vino con el personaje, o venía con los personajes. Pero lo más importante era lo que decía, o sea, las estrofas que yo selecciono, que están en la novela, es porque hacen parte de los pensamientos de la protagonista. Entonces, cuando la gente lea la novela y escuche el playlist, va a decir, ok, en ese momento estaba pensando esto. O sea, como que la canción viene a decir algo al lector, además del sonido. Pero fue primero el personaje quien me hablaba y se movía de esa manera. O yo decía, esta canción se vería linda si el personaje la escuchara, la bailara. Por ejemplo, la de Depeche Mode Home es cuando ella se sube a un auto y quiere escapar de su realidad. Entonces, cuando ella se sube a ese auto, pone esa canción. Y esa canción para mí es súper potente. Y luego dije, vale la pena hacer un playlist para que el lector, cuando esté escuchando, diga, ¿cuál es la canción que están poniendo aquí? Katy, Así fue. haces parte de una nueva generación de creadores, de autores que tienen que, el desafío es que la gente no solo pueda sumergirse en esta historia de canalladas, modas, tendencias y estilo de vida, sino en eso que tú sientes al escribir, ¿no? No solo hundirse en la historia a través de tu cabeza, tu palabra, tu música, que sea como una experiencia casi que sensorial leer esta historia. Yo como persona que también escribe, el desafío siempre es como abstraerse, como decir hasta aquí, ya deja de escarbar. ¿Para ti fue un desafío decir ya me retiro de esta realidad prestada? ¿O tú sientes que este es el primer capítulo de varios cócteles que vas a crear? Eso me lo preguntó alguien que la terminó de leer y me dijo, esto queda en punta. ¿Tú crees que queda en punta? Yo creo que logré cerrarla, pero podría ser una saga. Pero lo que pasa con la escritura, que uno siempre está escribiendo y dándole vueltas a la historia. Pero con esta historia llegó un momento en que dije, yo tengo que cerrar y saber qué va a pasar con la protagonista, con Emilia. Porque fíjate que el momento en que empezó esta historia fue con una fiesta. Yo me imaginé una fiesta. Y cuando me imaginé la fiesta, dije, voy a escribirla. Y escribí el primer párrafo de una fiesta. Y ahí llegó la historia de Emilia. Y después dije, ¿qué hay detrás de esta fiesta? ¿Qué hay detrás de esta fiesta de una mujer que cumple 40 años y es editora de moda, está en la cúspide de su carrera, hace esta fiesta, pero al otro día siente un peso enorme? Y entonces ahí nos vamos para atrás, porque yo hago muchos flashbacks. Claro. Después de su fiesta, y vuelvo y adelanto y vuelvo atrás. Entonces así nació, y cuando ya terminé de irme para atrás, dije, no, ya hay que cerrar esta historia, esto no tiene para dónde más ir. Pero es curioso que un lector me diga, esto quedó en punta, yo quiero saber más, ¿no? Necesito saber más. Entonces, puede que haya una saga, no lo sé, porque si el personaje me pide esto, pero lo más difícil es detenerse, es verdad. Pero sí hay momentos en que dices, ya el personaje no me va a hablar más, no me dice más. Ya fui a su pasado y estoy en su presente y ya no tiene más que decir, pero sí quedó. Después me puse a pensar, sí, tal vez sí quedó en punta, podría pasarle más cosas, podrían pasarle más cosas a esta editora de moda, pero... Claro. ¿Y por qué escogí? Yo soy editora de moda, he vivido la moda durante 15 años, y de hecho ese mismo lector me dijo, esa eres tú, ¿verdad? Le dije, no sé, de pronto sí, pero demasiado ficcionada, demasiado sacada de la realidad. Pero sí hay mucha cosa que uno vive como editor de moda ahí. Muchas personas hablan del proceso sanador que puede llegar a ser escribir, hablar de su vida, pero hay procesos distintos cuando uno crea ficción. ¿Cómo te transforma a ti el recodificar toda esta información que tienes,
crear a este personaje que obviamente tiene conexión contigo, pero cómo te Total. transforma este hecho de estar construyendo estas realidades paralelas, entrando y saliendo sin contaminarte. Yo no me imagino cómo serías tú cuando lo estabas escribiendo con una historia en la cabeza taladrándote. Sí, 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 es una cosa que es bien particular porque uno está como en estado de alerta, escuchando conversaciones. Wow. Entonces siempre estoy escuchando conversaciones o observando a las personas. Por ejemplo, hay momentos en que yo describo las manos de un personaje y son de una observación de una persona que estaba ahí al lado mío. Y entonces veo las manos y digo, aquí estas manos podrían ser las manos de fulano o de sultana. Descripciones de ropa, porque como ese editor, ahí digamos que hubo una cosa bien importante y es que como yo soy editora de moda y describo Claro. un desfile o una colección, en cócteles mentales hay mucha descripción de moda, mucha, desde los zapatos, las joyas, los perfumes, el maquillaje, la ropa, las telas, los colores, o sea, hay mucha descripción de moda. Y en esa descripción de moda está tomada mucho de muchos desfiles vividos, de muchas colecciones vistas y de mucha observación a personas de la vida real, cómo se mueven, cómo hablan, cómo se peinaron, ¿no? O sea, como que me voy fijando mucho. Eh, y, y eso me hace una escritora muy, muy descriptiva y muy visual y muy sensorial, como lo acaba de decir, o sea, como que crea mucha atmósfera. Y también me parece que en esa creación de atmósferas, cuando estoy sumergida en la escritura, cuando estoy escribiendo la atmósfera, la contaminación es inevitable, es decir, el espacio en el que estás te da información. E incluso hay atmósferas que se parecen al lugar donde yo estaba escribiendo, como que si vi el techo y el techo me dijo algo, yo comenzaba a escribir como estaba viendo ese techo. Si me estaba tomando un café, es como, ok, ¿esto a qué sabe? De hecho, hay una escena en que están tomando un café turco y entonces digo, ok, ¿cuál es la marca del café que me estaba tomando? ¿A qué sabía? ¿Cómo lo prepararon? Y lo escribía. Entonces, claro, cuando tú dices que hay mucha información de fuera, mucha. O sea, como que sí te sumerges en esas atmósferas ficticias, pero el ir y volver a la realidad te trae mucha información que vale la pena como que describirla ahí. Katy, y también describir lo no tan bonito, ¿no? Ajá. Escribirlo lo suficientemente sensorial para que no se vea opacado por, por la parte brillante de la historia. Fue complicado. Sí. ¿Sientes que te fue complejo hacer creíble esas ficciones que de pronto la gente, los que te conocemos, no reconoceríamos en ti de entrada? O sea, el cóctel mental que uno puede esperar de ti sería una fantasía, no una historia de este calibre. ¿Cómo fue para ti profesionalizar el oficio de hablar de estos temas que generalmente pues no escribes de ellos en tus otras fases? Sí, a mí me fascina el suspenso, me encanta. De hecho, me emociona ver lo que es capaz de hacer todos estos psicópatas y toda esta gente que hace esas cosas que hace. O sea, como que es una fascinación morbosa de alguna manera. Entonces, claro, cuando yo hice la mezcla entre la fantasía del mundo de la moda y los asesinatos Claro, que se cometen en la novela, fui bastante descriptiva de esas cosas que no parecen tan fantasiosas. claro. Eh, de hecho, en algún momento yo tuve dos coach literarios y la primera me hacía como meterme mucho como en el tema de desarrollar más de la escena, hacerla más larga, porque a veces me volvía demasiado concreta. Mientras que la otra coach me decía, aquí ahí está el potencial, que así como puedes describir una prenda con texturas, hilos, colores, estampados, todo eso, necesitamos que describas una muerte, que describas ¿no? Y entonces
eso fue bastante retador, pero me pareció increíble poder decir como esta fantasía de hermosa, de verse espectacular, con una muerte bastante cruda y bastante sangrienta y maloliente, porque hay mucho de tema ahí de que huele mal, se ve grotesco. Entonces eso fue una descripción bastante diferente. Era como que esto no cuadra, pero al final era lo diferente de contar fantasía con algo más crudo, más gore. Entonces en eso me vuelvo mucho más... cuando describo esas escenas de muerte, soy muchísimo más cruda, o sea, no tan adjetiva, sino más cruda. Y combinar suspenso con moda era otra cosa que me parecía divertida y que era como, pues, esto nunca es común, como que se mezcle esta moda y estos referentes de escenarios muy, muy fashion con una persona que tiene un desequilibrio. Y el personaje tiene un desequilibrio mental, por eso se llama Cócteles Mentales, y también me sumergí mucho en la psiquiatría. Entonces investigué muchísimo, leí mucho sobre personas que son borderline, o sea, que pasan de psicópatas, ya son psicópatas. Y en esa dualidad entre una persona normal funcionalmente, o sea, es una persona normal, pero su mente le traiciona todo el tiempo. Y entrevisté psiquiatras, entrevisté psicólogos, leí muchísimo sobre el tema. Y ahí fue que se desarrolló toda la historia. Katy, la gente que los libros se escriben en 3 fines de semana en una finca, que la gente se va de paseo y llega con el manuscrito. ¿Cuánto te tomó a ti crear esta historia y que sonara y que se sintiera como tú querías que se sintiera? Fueron 2 años, Wow, 2 meses y 8 días, para ser exacta. wow. Sí. Salen capítulos en un fin de semana, claro, pero después vuelves y dices, esto puede llegar a más, esto hay que sacarle más, exprimirlo más, pero sí suele pasar, que a veces es una sola idea y de ahí se desarrolla toda una historia, pero sí me tomó 2 años de escribir 4 horas al día o un poco más, o de momentos de encerrarme, porque yo soy una escritora de encerrarme. Hay escritores que son capaces de escribir en cualquier parte, pero yo sí soy una escritora de traer la realidad, de traer lo que tenían y las ideas y poder encapsularme y meterme en la historia. Wow, Katy, sí transforma crear un libro. Mucha gente dice, ay, no te puedes morir sin escribir un libro, sembrar un árbol, qué sé yo, pero escribir un libro no es soplar y hacer botellas. Se siente muchísima ansiedad, Wow. porque la verdad es que vienes haciéndolo de una manera solitaria o si tienes un coach, pues es otra persona que te está haciendo como el entrenamiento para hacer abdominales, ya está. Y ya después es como, mira a ver cómo vas a hacer para sacar ese six-pack. Pero sí es un momento solitario y cuando ya dices, voy a imprimirla, voy a sacarla, voy a lanzarla, ya no te pertenece, es como que ya le vas a dejar al mundo que interprete lo que quiera, que piense lo que quiera y que haga con eso lo que quiera. Y da mucha ansiedad. Yo en este momento estoy en un momento de altísima ansiedad, de muchísima ansiedad de decir, ¿qué va a pasar con esto? O sea, si va a tener la recepción de lo que yo me imagino, lo van a percibir como me lo imagino, no lo sé. Entonces como que pierdes el control de esa creación y eso da mucha ansiedad. Y sí, es transformador en la medida en que el reto está hecho, pero no es transformador. A ver, cuando escribes autobiografías, sanas mucho, es verdad, la escritura sana, es una herramienta sanadora, y autobiográficamente cuando escribes sobre tus experiencias, sobre tus cosas, sí hay un tema de soltar. Pero cuando ficcionas, es muchísimo más loco, porque no es que te transformes, sino que estás creando un hijo, o sea, como Claro. un Frankenstein, un cadáver exquisito. Y como Total. lo estás creando así, como que coges y formas algo, es como que, ay, no sé qué va a pasar con este monstruo. Entonces, es diferente la transformación mental. Pero para mí ha sido, más que transformador, ha sido encontrar una fascinación. Así, porque para mí, yo no sé si alguna vez lo conversamos tú y yo, para mí la pasión por la moda raya en la locura. O sea, a mí me encanta.
pero esta escritura de ficcionar también está rayando en esa sensación de entusiasmo completo. Y ya voy por la tercera novela, o sea, ya estoy escribiendo una tercera novela, pero sí, más que transformador, es un aire de una fuerza creativa, es como que uno dice, ¡ah! Esto me llena la vida. Katy, yo desde que te conocí, yo dije, esta mujer eventualmente va a escribir historias Sí, más largas de la que nos cuenta, porque sí tiene, la gente que tiene la atención al detalle puede convertir lo que haga en un arte, desde una silla, un avión, un edificio. Ahora, como te decía al principio de esta charla, de codificar las historias en una trama de un tejido. Eso es así un es. don. Tú reconoces que tienes el don, que esto no es algo que te taladraste con martillo y cincel, sino que en verdad eres buena en lo que haces y qué bueno que estás aprovechando ese don ahora en otras vertientes. Sí, reconozco que hay algo ahí que me sale de talento. Sin embargo, sí sé que la escritura es de tallarse, de disciplina. Es un ejercicio de disciplina, porque hay que escribir. Puede Claro. que tengas la idea aquí y todos los personajes comienzan a hablar, ¿no? Es que es muy loco, hablan y entonces de repente aparece algo y, ay, ese se parece a Miguel, ¡ah! Ese se parece a Emilia, ¡ah! Ese se parece, y entonces comienzan a aparecerse como fantasmalmente, pero tienes que hacerlo, o sea, tienes que escribirlo, tienes que leerlo, tienes que estructurarlo. Hay escritores que son un poco más de brújula y de mapa y entonces lo tienen todo perfectamente planeado y otros escritores que somos más de vámonos por el camino, pero sí hay que hacerlo, sí hay que estructurarlo. Entonces es una combinación de ambas cosas. Lo que veo en mí es un talento a la descripción y a la atmósfera y los tiempos, y eso sí me viene de un universo de Claro. observación al detalle, de estar muy atenta a eso, a las cosas que aparecen en cualquier objeto, pero que hay mucho más que contar de ese objeto. Sobre todo cuando, para mí, el reto siempre es, a través de escribir, es que la gente se logre imaginar cómo es esa textura, o cómo era ese traje, o cómo era ese espacio. Quiero que realmente lo tengas mapeado en tu cabeza. Entonces las descripciones son muy importantes para mí. Y lo que me pareció más retante, porque en el mundo de la moda somos muy visuales, o sea, los editores de moda solo estamos observando con los ojos. Lo que me pareció más retante es que describe con el olor, describe con el gusto, describe con la escucha. Y ahí es cuando la música comienza a meterse y cuando comienzo a meter, cuando ustedes van a leer el libro, van a sentir los sabores. Y eso fue lo que más me retó. Me retó como, así como describes tan bien un objeto, necesitamos saber a qué huele ese espacio, a qué huele esa tela, a qué está escuchando. Eso fue lo más retante. Katy, ¿tienes una frase favorita o un momento favorito de esta historia? Sí, tengo una frase que me gusta mucho, que es cuando, inclusive cuando la iba a dedicar, que siempre es como que hay que hacerle una dedicatoria a esto. Y entonces pensé, no, gracias a fulano, gracias a sultano, y dije, no, es que esto es tan mío. Y entonces el libro tiene la siguiente dedicatoria, dice, dedicado a uno de mis alter egos. La narradora de esta historia es una figura ostentosa y detallista, aunque a veces se pierde en su propia confusión. Sin embargo, su exuberancia y pasión brillan a través de cada palabra. Llegó a mí con una misión, contarle su propio alter ego. Entonces es como que lo que pienso es que esta historia, sí, esta historia está aquí en la cabeza y es un personaje más. Es que cuando lees la historia vas a decir, todos tenemos como esas voces y esas personas que nos hablan, ¿no? Y somos nosotros mismos, pero es eso, es como que algo venía a mí y me decía, tienes que escribir sobre mí y te voy a contar mi versión de mi historia. Y entonces era como, es como eso. Oye, pues qué ganas sumergirnos en esta Eso realidad espero. con el sello Villota. Te lo juro que yo apenas empecé a leerlos, el,
todas las descripciones del libro, conociendo tu trabajo en moda, que siempre me has parecido como una medium, porque siempre cuando escribes uno como que logra sentarse en la silla en la que estás y tocar lo que estás tocando. A mí siempre me ha parecido la moda una industria muy llena de suspenso, porque de verdad no sabes. En verdad no sabes con qué te vas a enfrentar, en verdad no sabes qué te están queriendo decir, y a eso Sí, suma, pues, ajá, la calidad humana que a veces nos traiciona. Pero, totalmente. pero Ajá. me parece que hacer este tipo de historias que mezclen suspenso con esta capacidad tuya de crear estos detalles y contártelos como el más rico de los chismes, se Ujú. nutre de una vida que tú vives que sería un desperdicio que pasara desapercibida, porque en verdad, lo hablaba en su momento con Ilona, la vida está llena de historias, llena, vivimos rodeados de historias, Totalmente. pero estamos como el caballo, no nos damos cuenta. Quizás tu trabajo en la industria de la moda es ejercitar ese músculo de ver más allá, de sentir más allá de lo evidente, y qué fabuloso que ya vas en la novela número 3. La tercera, Claro, yo me leí tu primera historia, la de Relatos Ensortijados, y de verdad que todos que es parecen más tú. autobiográfica. Claro, Sí. tienes el don para montarnos ahí en el multiverso. Villota, el que ya tenemos una niña fabulosa con su lazo rojo, y ahora tenemos a Emilia Border. Emilia, A ver qué vendrá, Portela. a ver qué vendrá ahora. Katy, Sí. muchísimas gracias por aquí, por hablar con lujo de detalles. No quisiera cerrar esta conversación sin preguntarte si esta charla la pudiéramos convertir en un capítulo de uno de tus libros o en un libro. ¿Qué nombre le pondrías? Ay, em, ¿qué nombre le pondría? Tan difícil ponerle un nombre a algo. De lo que más me costó fue titularla. Se iba a llamar Hilos Venenosos por el tema de la sangre. De allá le viene este tema de asesinatos de sangre. Se iba a llamar Máscaras de Trapo porque hay una relación con los trapos, con el vestuario. Pero después llegué a Cócteles Mentales porque hay un elemento importante ahí en la novela que no podía dejar de lado y era evidente que lo estaba desperdiciando, entonces por eso se llama Cócteles. Eh, yo a esta charla, ¿cómo le pondría? Le pondría como es como otro alter ego, es como que la que está hablando sobre cócteles mentales y sobre Emilia es otra de las personalidades de un personaje. Es complejo, no lo sé, no tengo un nombre, pero sí siento que es como que si la pusiera en una novela, en una escena, sería como si observara a otro personaje. Es como que este personaje de qué está hablando. Alter ego suena bien. Aquí estamos entre geminianos, nosotros estamos bastante Exacto, acostumbrados a convivir con la idea de que somos de que somos personas a tan él. duales como es. Es Es verdad, eso, es eso, es eso. ahí nos la pasábamos tratando de decir silencio de a uno, por favor, alcen la mano. Exacto, así es, como dejen de Soy, hablarme soy al mismo derecho y le tiempo. presto la mano a uno, a ver, dame. Eso, así somos los Géminis, como que a quién le pongo atención. Katy, Así muchísimas es. gracias. Muchísimas gracias Gracias a ti. por la charla, por tu trabajo y por esa energía que la gente no sabe. Yo capaz si no te veo hace 12 años Wow. y siento que te vi ayer, siento que nos estamos Ayer en sí. el catamarán en Aruba con esta chica que no teníamos idea que era influencer en Brasil. Y los seguidores llegaban y llegaban cuando Instagram era una placita de mercado mucho más barata, mucho más De cómoda. acuerdo, de Y, acuerdo. y yo creo que si eres una persona muy talentosa y creo que estamos viendo un árbol echar ramas para dar más frutos y que quepamos más personas ahí abajo en Qué la dicha. sala, disfrutando. Muchísimas gracias, Katy. Espero pronto No, ver, gracias a ti. tener mi libro, que me lo firmes, que me lo Por dediques. favor, me encantó verte, conversarte como en los años que nos hemos visto y Igual, volver a ser igual, igual, o sea, igual, reírnos de lo mismo total. y conversar. Así llegamos al final de este episodio. ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.